financieros de un día y de otro. Nos vamos al encuentro y muchas gracias por estar ahí, habernos esperado unos minutos. Al ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenas noches, soy Pablo Caruso, todo el equipo de QR en A24, saludamos. ¿Qué tal, Pablo? Es un gusto hablar con vos y saludo también a tu audiencia. Muchas gracias. ¿Cuál es la situación hoy de la actividad productiva en la provincia? Bueno, nuestra provincia tiene una matriz productiva muy diversa, muy potente, muy rica, ¿no? Y eso hace que haya sectores como lo que ustedes también mostraban allí en distintas provincias, que fundamentalmente están más afectados por la venta obviamente directa, el consumo directo, como los que tienen que ver los textiles, la línea blanca obviamente, la industria del calzado, del mueble. Y también Santa Fe tiene obviamente el sector agropecuario, que está en otra situación. Claro. Y también obviamente acá tenemos empresas que brindan bienes y servicios a economías de otras provincias que están en algún crecimiento, ¿no? Como la minería, el gas o el petróleo. Y Santa Fe en esa matriz tiene, bueno, esa diversidad. No está ajena, por supuesto, a esta retracción del consumo, que ojalá lo más pronto posible pueda recuperarse, obviamente. Voy, Gustavo, a la actividad manufacturera, el primer grupo de actividades económicas que usted mencionaba, que es lo que más genera empleo. Corríjame si me equivoco. ¿Cuáles son los sectores más afectados en este momento? Ahora vamos al resto de las actividades. Ya, Pablo, en general, la provincia de Santa Fe, frente a esta situación, y esto lo vengo destacando en todos los medios que nos ha tocado hablar, primero que siempre lo hacemos con un diálogo permanente con los sectores productivos, hemos encontrado un empresariado con una responsabilidad importante porque se están tomando, obviamente, ante estas situaciones, todas las medidas preventivas posibles para evitar la desafectación, ¿no?, de la fuente laboral, que creo que es lo que están tanto haciendo un esfuerzo el empresariado como el trabajador en este sentido. Claro. Lo digo porque es un gran esfuerzo que hacen todos y a muchas empresas le ha costado tener un recurso humano capacitado, formado, y creo que también es lo que está cuidando, siempre con la expectativa, la espera de que esta coyuntura pueda salir adelante. Yo, mira, también darte algunos datos, ¿no?, de esta diversidad en la provincia de Santa Fe. Nosotros tuvimos líneas activas, en este caso líneas de crédito para el sector productivo, y con distintas entidades financieras, ¿no?, tratando desde la provincia acompañar con algún subsidio de tasa para que sean más convenientes. Y hay un sector también productivo que está tomando y está necesitando, ¿no?, ampliarse, desarrollarse. En estos 7 meses se han tomado líneas de crédito, por lo menos preacordadas, por más de 36.000 millones de pesos, en donde la provincia tiene una línea activa, ¿no?, para apostar o para apoyar al sector productivo. Es un dato importante en esta coyuntura difícil, ¿no? Gustavo, ¿cómo estás? Hernán Lecher, buenas noches. ¿Qué tal, hermano? Un gusto. Vos sos ministro de Producción, pero permitime, porque debes tener los datos en la cabeza, no sos ministro de Hacienda, pero la caída de la recaudación, yo repasaba los datos para Santa Fe de lo que es los recursos de origen nacional, digamos, si querés, con participación, de una caída en el último mes de al menos del 22%. Primero, preguntarte si la recaudación de la provincia también ha caído de manera significativa, y segundo, ¿cómo hacen para sostener semejante caída de la recaudación? Bueno, es interesante tu pregunta. Por supuesto que la recaudación se ve afectada. También fuimos una provincia afectada por la quita de recursos del gobierno nacional en algunos fondos, del educativo, en salud, en transporte, y que lo hemos manifestado con mucha prudencia, con mucho respeto, pero sí manifestando que, bueno, eran recursos que se van de nuestra provincia y que no regresan. Solo por darte un dato, el de transporte, por ejemplo, que cada santafesino que carga nafta en una estación de servicio está pagando un impuesto. Ese impuesto se va a la nación, son 28.000 millones de pesos por mes y no vuelve nada, se nos ha cortado. Pese a esos recortes, nuestra provincia hizo los deberes también, hizo ajustes en gastos políticos. Nosotros nos encontramos con una provincia con déficit y con deuda flotante, pero también trabajamos mucho con el gobernador Maximiliano Puyaro, que se puso al frente de esta tarea, hacer un Estado también más eficiente, ¿no?, y tratar de que el Estado pueda tener recursos por controlar gastos que quizás
si no los controlás se te van. Por darte un dato, en nuestra provincia, cuando entramos teníamos en promedio una ausencia laboral del 35%, ¿no? Licencias en el Estado. Eso afecta también el servicio del Estado. Lo hemos bajado al 9% y eso permite un ahorro de 6.000 millones por mes. Bueno, esos son recursos que el Estado empieza también a contar para poder hacer frente al recorte de otros recursos y lo que se pueda invertir, y es lo que intentamos hacer, fundamentalmente en infraestructura para la producción y también para la educación. Gustavo, en este esquema de producción diversa que tiene la provincia de Santa Fe, te quiero preguntar por el momento del sector agropecuario. En la previa de lo que será la apertura de exposición rural, el ministro de Economía, Luis Caputo, le dijo a los sectores agropecuarios, bueno, téngannos paciencia, van a llegar la baja de las retenciones y hay promesas del propio gobierno de que la cosa va a andar mejor. Pero ¿cuál es el clima? ¿Cuál es el momento de la actividad? ¿Qué es lo que conversan ustedes con productores? Bueno, el productor agropecuario, primero que viene teniendo mucha paciencia, ¿no? Desde que se pusieron las retenciones, son 24 años de paciencia que le dieron al Fisco Nacional más de 200.000 millones de dólares. Y si eso le aplicás la diferencia cambiaria que ha tenido en esos 24 años, son 116.000 millones de dólares más. Imagínate si todo eso estaría puesto en infraestructura en las provincias del interior que producen y que le pueden dar al país una salida, ¿no?, para esta situación. El campo, por supuesto, que tiene siempre las expectativas de algo que el gobierno nacional también en campaña ha prometido, que cuando la macro se mejore, cuando haya equilibrio fiscal, cuando puedan mantener un equilibrio tributario, iba a haber bajas de impuestos y también de retenciones. Y bueno, también eso está a la espera y nosotros, por supuesto, que lo seguimos con atención. Imagínate que si al campo se le quitarían retenciones, o se quitaría a aquellos que tienen que importar para producir ese impuesto país, ¿cuánto le cambiaría la competitividad? Nosotros decimos que no tendría techo la producción. Gustavo, y es lo que... pero sí. es razonable en un momento, a ver, pues vos ves un gobierno que tiene políticas claramente en detrimento de los sectores populares. Si quitase las retenciones, yo la verdad, vos sabés bien, las retenciones no la paga el santafesino medio, que es el más afectado hoy. ¿Es razonable discutir retención en este momento y no discutir cómo mejorase el salario de los trabajadores? Yo creo que una cosa no tiene que quitar la otra. Creo que el Estado puede ser, como yo te estoy diciendo, eficiente en el uso de los recursos. Las provincias productivas como la de Santa Fe y el resto de las provincias, nosotros pertenecemos al corazón productivo, no hemos visto en esas retenciones que el fisco se ha quedado que hayan vuelto en obras de infraestructura que hoy necesitamos. Solo para darte un ejemplo, te invitaría a recorrer todo lo que son los accesos a nuestros puertos, que por aquí en la provincia de Santa Fe sale el 85% de la producción nacional, está todo deteriorado. O sea que nosotros, con lo que se aporta a la provincia de Santa Fe, no nos han vuelto en infraestructura, que la necesitamos no Santa Fe, sino el país, ¿no? Igual eso es federalismo, porque probablemente tal vez, no las retenciones, pero deben haber ido en recursos u obras a otras provincias, que parece bastante razonable porque tal vez una provincia es más pobre. Eso básicamente es redistribución. Yo igual te insisto con la pregunta, me parece que aquellos que pagan, no hablo del pequeño productor, pero los grandes que pagan retenciones, es un escenario muy distinto al que vive el común de la gente, a los trabajadores que ahora vuelven a pagar ganancias. A eso me refiero. Mirá, yo cuando también hablo de que el gobierno puede empezar a mirar la baja de impuestos o retenciones, te pongo un ejemplo. La lechería se la hemos solicitado también al gobierno nacional que la mire como una economía regional, y recordarás que había sido también parte del gobierno saliente en dejarla en retenciones cero, una buena medida, y fue una buena medida también prorrogar esa retención cero, porque son economías regionales que quizás no afectarían tanto al fisco, claro, y son las que precisamente te generan valor agregado en los pueblos del interior. Te estoy hablando, yo vengo de un pueblo muy chico, de 1000 habitantes, de Labor de Boy, y la verdad que no vengo de familia de campo. Mi padre fue mueblero, mi madre ama de casa o fábrica textil. Y sabemos que cuando al campo le va mal, mi viejo no vendía una alacena, y cuando al campo le va bien dinamiza todo. Entonces,
y hay economías regionales en el interior de la República Argentina. Pero no hablas entonces de trigo, maíz y soja. Estoy hablando de las que generan valor agregado, que puede ser una señal importante para que generen trabajo en los pueblos, porque en definitiva lo que todos buscamos es que los jóvenes también puedan seguir viviendo en sus pueblos, puedan tener un desarrollo, puedan tener una vida, ¿no? De futuro. Por eso también es importante que nuestro país, nuestro interior productivo, y en eso Santa Fe tiene mucho para aportar, que el grano que sale del campo no vaya directo al puerto, sino que pueda tener un parate donde ahí se le ponga valor agregado. Y en eso nuestras provincias generan mucho. Y por eso digo que nombré la lechería recién, todo lo que implica el tambo, la fuerza que tiene un tambo en un campo. Bueno, pero digo, a todo esto nosotros lo planteamos, Pablo, de manera constructiva, es decir, decirle al gobierno nacional que mire al interior productivo y que lo acompañe, que pueda marcar un rumbo sustentado en la producción, porque no vemos otra salida que no sea con un país produciendo, ¿no? Para la complejidad que está viviendo el país. Fer. ¿Qué tal, Puccini? ¿Cómo le va? No, mire, a mí me preocupa. Yo venía siguiendo el tema de la línea blanca en Santa Fe, por ejemplo, el tema de Asindar, que de pronto para la planta. Usted está contando muy bien el tema del puerto, pero a la vez sabe que está parada toda la obra pública y los camiones están saliendo por rutas que están mucho más rotas que hace 6 meses. Digo, si en este momento que está todo caído, todavía no llegó que estén pagando los trabajadores el impuesto a las ganancias, cuando empiecen a pagar los trabajadores que ganan algo van a poder gastar menos. ¿De dónde piensa usted que va a venir el rebote con este modelo? Porque está bien que hagan las cuentas, que hagan que hagan un achique del gasto que no tiene sentido, pero después hay que apostar a la producción y por todos los datos que se ven, la recaudación va a volver a caer, porque la gente va a tener menos plata. Sí, precisamente lo que estoy afirmando, que es con producción, y en la provincia de Santa Fe, esto que vos mencionás no lo hemos cortado, fuimos una de las pocas provincias que seguimos apostando a la obra pública, y algunas de las obras que correspondían al gobierno nacional, como las rutas nacionales que atraviesan nuestra provincia, incluso hemos puesto recursos propios para poder arreglarlas. Y esto lo hacemos con esto que contaba al principio, intentar hacer un Estado más eficiente. Hicimos nuestros ajustes, nuestros recortes, y no por eso se lesionó ninguna cuestión de los trabajadores, por lo menos obviamente estatales, y el sector privado, lo que hablábamos recién. Claro. Por supuesto que la empresa que nombraste recién fue una afectada por el parate de obra pública a nivel nacional. Y ojalá que se reactiven estas obras públicas que tienen que ser estratégicas para, de nuevo, insisto, en el tema de infraestructura productiva. Nosotros necesitamos arreglos de ruta, necesitamos infraestructura eléctrica, necesitamos gas. Hay pueblos que en el interior, a veces uno lo dice y parece que no se sabe, no cuentan con gas natural, y lo que cuesta una garrafa es carísimo para una persona o para una familia. Así que necesitamos más desarrollo en el interior, que lo digo de una provincia que al Estado Nacional le aporta 4 veces y vuelve solamente una. Claro. Y nosotros nos hemos visto en muchas décadas desfavorecidos con obras de infraestructura que hoy no tenemos. Vos venís a Rosario, tanto por Córdoba como por Buenos Aires, y cuando llegues los últimos 80 kilómetros te vas a ver saturado en la entrada, no hay ni siquiera un tercer carril. Y parece raro que eso suceda en la llegada, como dije al principio, cuando aquí te llegan 2 millones de camiones en una cosecha importante al mes. Usted decía, bueno, el gobierno dijo en campaña que cuando se den determinados factores iban a empezar a bajar los impuestos, más allá de la discusión respecto a las retenciones que señalaba Hernán. Entiendo que lo que recibe de los productores de la provincia de Santa Fe, los productores agropecuarios, es la paciencia se está acabando, ya es hora. Bueno, un poco creo que ya estamos a 7 meses. Mucha parte del sector agropecuario, obviamente, que acompañó ese mensaje del gobierno con muchas expectativas. Y bueno, ojalá que pueda más temprano que tarde, ya digo, llegando ya en pocos meses vamos a llegar a fin de año, y ojalá que el gobierno pueda cumplir con esa promesa que dio. Es lo que obviamente pretendemos y pretende, por supuesto, el sector agropecuario.
Gustavo, muchas gracias por este rato, por esta charla. Que esté muy bien. Al contrario, ha sido un gusto y un abrazo para todos. Bien, Gustavo Puccini, el ministro de Desarrollo Productivo de una provincia muy importante en términos productivos, como la provincia de Santa Fe, y el reclamo de que haya en el gobierno una mirada productiva, ¿no?